¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, profe, buenos días. Ahora hay muy poquitos que les dio flojera llegar temprano. Es que hoy Es una que hay sección de laboratorio laboratorio, fue. profesor. Hoy hay una sección de laboratorio. ¿Qué no los están trayendo a todo el grupo? No, por secciones. Hace 8 días justamente nos tocó la sección 1. Qué curioso, Y porque en la otra mitad. todas las demás áreas de orgánica, todos los demás grupos de orgánica, lo estamos trayendo el grupo completo. Pero bueno, ahí sí no sé cómo lo estarán llevando a cabo. Ok. ¿Alguna duda o pregunta que tengan de la sesión de ayer, jóvenes? No, profe, creo que no. ¿No? Ok, pues vamos a continuar. Ayer vimos los diferentes modos de vibración de las moléculas. En este caso estuvimos viendo los modos de vibración a lo largo de los enlaces, es decir, que los enlaces se puedan comprimir o se puedan estirar dependiendo de la cantidad de energía del fotón que se le está absorbiendo. Y por otro lado también vimos cómo se modifica el ángulo de enlace que da origen a las vibraciones de deformación, y la de los enlaces son de estiramiento. Y recordemos que en el caso de los enlaces va a haber estiramientos simétricos y asimétricos, en donde estos últimos son los que se van a encontrar más desplazados en el número de onda. En el caso de las vibraciones por deformación del ángulo de enlace, hay varios modos. Dos en el plano, que sería tijera y oscilación, y fuera del plano, sacudida y torsión. Entonces estamos viendo que tan solo en 3 átomos tenemos 6 tipos de vibración. O más bien estaríamos viendo, sí, en 3 átomos, ¿no? 1, 2, 3. Pero aquí viene la pregunta, jóvenes. Una molécula orgánica, ¿cuántas modos de vibración encontraríamos? Por ejemplo, en el agua, en la molécula de agua, ¿cuántas señales de vibración nosotros esperaríamos observar? Y ahí es a donde entra esta pequeña ecuación de cómo determinar el número de vibraciones fundamentales que puede generar una molécula. Y aquí nos dice que cualquier compuesto que tenga n átomos va a tener 3n grados de libertad. ¿Recuerdan lo que es un grado de libertad? Jóvenes, ¿recuerdan lo que es el grado de libertad? ¿Cuándo vieron orgánica en secundaria? Los grados de libertad se refieren al movimiento libre que tienen las moléculas en el espacio. Por eso nos dice que el número de vibraciones fundamentales que puede tener una molécula se debe 3 movimientos a vibraciones traslacionales, que serían el eje X, Y y Z, y 3 rotacionales,
que sería, estas rotacionales sería a través de los enlaces. Sin embargo, vemos que cuando las moléculas son rígidas, estas 3 rotaciones solamente se reducen a 2 porque son lineales, ¿no? Está fijo. Por lo tanto, el número de vibraciones fundamentales va a ser igual a 3, que sería el número de las coordenadas polares por el número de átomos menos los grados de libertad, es decir, 3 translacionales y 3 rotacionales. Pero si es una molécula lineal, es decir, que tenga un triple enlace, se reduce solamente a 2. Y entonces sería, en lugar de ser 3n menos 6 menos los 6 grados de libertad, sería 3n menos 5. De tal forma que en una molécula pequeña, tal como el agua, ¿cuántas serían el número de vibraciones que estaríamos esperando observar en el espectro, jóvenes? Utilicen la ecuación. ¿Cuál van a ocupar? ¿Para moléculas lineales o para determinar el número de vibraciones en general? Jóvenes, seguimos de apáticos como ayer, que no queremos hablar. No, profe, yo creo que sería la general. Claro que va a ser la general, puesto que no tenemos ningún triple enlace. Entonces, calculando el número de vibraciones, ¿cuánto les daría? Recuerden que N es el número de átomos que integran la molécula. ¿Serían 4? Aquí sería N, en el caso de la molécula de agua que tenemos aquí, ¿cuántos átomos tiene la molécula de agua? 3. 3. Y si vamos a ocupar la ecuación general, ¿perdón? Serían 3, ¿no? Serían 3, sí. Sí, claro que sí. Es 3 por el número de átomos, que son 3. 3 por 3, 9, menos los grados de libertad, que serían las translacionales y rotacionales. Entonces quedarían 3 vibraciones fundamentales que nosotros esperaríamos observar en el espectro. Y aquí están dibujadas las 3 vibraciones fundamentales que nosotros esperaríamos observar. Obviamente tenemos las de estiramiento a través de los enlaces, que se les llama solamente estiramiento, que sería la banda simétrica y asimétrica, y la vibración que se refiere a la deformación del ángulo de enlace de tipo tijera. Estos son los 3 modos o 3 vibraciones que nosotros esperaríamos observar en la molécula del agua. En alguna molécula más grande, obviamente se va a incrementar el número de señales, porque estas vibraciones que les estoy indicando aquí son las 3 vibraciones que nosotros tenemos que asignar en el espectro, como mínimo. Entonces, en moléculas más grandes, por ejemplo, en el metanol, ¿cuántas vibraciones fundamentales estaríamos esperando observar, jóvenes? ¿12? Vamos a contar, son 3, 4, 5, 6. Son 6 átomos. ¿Utilizamos cuál fórmula? ¿La general o la de moléculas lineales?
La de moléculas lineales, porque metanol no tiene triples enlaces. Para que sea una molécula lineal tendrían que ser moléculas con triples enlaces. Entonces, efectivamente es la general, es esta de aquí. Entonces tenemos 6 átomos. De acuerdo a la ecuación, necesitaríamos observar 12 vibraciones fundamentales. Esas 12, nosotros tendríamos que buscarlas en el espectro, pero aquí hay que tener en cuenta algo, jóvenes. Aquí claramente podemos ver que se ven las 3 vibraciones de manera general. Y recordemos que dentro de estas 12 vibraciones también van a encontrarse las otras vibraciones que hacen falta aquí, ¿no? Las vibraciones de deformación del ángulo, que serían oscilación, sacudida, torsión y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente estas vibraciones fundamentales todas se van a asignar. Puede estar las 12, claro, pero ¿cuál es el problema? Que algunas de ellas pueden estar encimadas o solapadas, una sobre de otra. Y en lugar de ver 12, podríamos estar viendo 11 o 10. ¿Por qué? ¿Recuerdan esta parte? Las vibraciones fuera del plano. Ambas están en la misma región. Por lo tanto, en lugar de ver 2 bandas en el espectro de IR, para las vibraciones fuera del plano, solamente veríamos una. Y entonces automáticamente lo que estamos haciendo es reduciendo el número de señales que podemos observar. En lugar de observar 12, en teoría estaríamos observando solamente 11. Y posteriormente nos vamos a dar cuenta que digo 10 porque estas señales normalmente son muy anchas, debido a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que pueden generar. Entonces, eso hace que la señal se haga ancha. Y en ocasiones también se reduce el número de señales. Entonces, en una molécula como el metanol, el número de vibraciones fundamentales que deberíamos esperar son 12. Pero no necesariamente van a ser las 12. Pueden ser 11, pueden ser 10 por el solapamiento de señales. Sí, jóvenes, ¿les queda claro cómo utilizar esta ecuación para determinar el número de vibraciones fundamentales? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces esta ecuación está relacionada a esta diapositiva, que son todos los modos de vibración a lo largo de los ejes y a lo largo de los enlaces. Y por otro lado, vamos a ver de manera general cuáles son las aplicaciones del infrarrojo en compuestos orgánicos. Ya lo dijimos, de hecho, el día de ayer. Esencialmente es para 2 tipos de análisis, cualitativo y cuantitativo. Aquí hay que hacer hincapié que en el análisis cualitativo no se va a llevar a cabo una identificación de compuestos. Sobre todo, por ejemplo, en investigación no se lleva a cabo identificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en espectroscopía IR realmente? Si no va a ser identificación de compuestos. Lo que vamos a llevar a cabo es confirmación de identidad y pureza de los compuestos. ¿A qué me refiero con confirmación? Se refiere a que estos equipos tienen dentro del equipo de cómputo con el que se maneja bases de datos que podemos comprar o que nosotros podemos ir generando con el tiempo. Y una vez que hemos generado esa biblioteca, utilizando obviamente muestras puras, cuando nosotros queremos hacer
un análisis de tipo cualitativo, solamente sacamos el espectro de la muestra que queremos en cuestión y lo comparamos con la que se encuentra en la base de datos. Aquí hay que considerar que para poder decir que un compuesto es o no el que tenemos ya en la biblioteca, hay que comparar ambas regiones del espectro infrarrojo, la región de huello digital y la región de grupo funcional. ¿Cómo identificamos una y otra? Es muy sencillo, jóvenes. La región de grupo funcional corresponde a las vibraciones de estiramiento. Repito, la región que corresponde a grupos funcionales son las vibraciones de estiramiento, es decir, deformaciones a través de lo largo del enlace covalente. Pero también debe ser igual en la región de deformación, vibraciones en donde se modifica el ángulo de enlace. Entonces, recuerden, espectroscopía infrarroja nos va a servir para llevar a cabo la confirmación de identidad de compuestos orgánicos, pero también lo utilizamos para determinación de pureza. Aquí cabe resaltar que si el compuesto lleva alguna impureza, difícilmente la vamos a poder ver a menos que la impureza contenga más del 10%. Es decir, que el compuesto sea 90% puro y 10% impureza. Si es menor al 10%, no la vamos a ver. El otro modo de operación de los infrarrojos es el método cuantitativo. Y hay dos métodos esenciales, celda adentro, celda afuera, que es el que normalmente ocupamos por comparación, y el otro es el de línea base. Sin embargo, estos difícilmente se utilizan en la industria debido a que la poca sensibilidad que tienen estos aparatos. Ya les decía en la técnica anterior, espectroscopía ultravioleta visible, esa es la preferida para llevar a cabo este tipo de análisis cuantitativos, porque es mucho más sensible y al ser más sensible también es más exacta. Claro está que hay algunos análisis de tipo cuantitativo que no hay ninguna otra forma de llevarlo a cabo más que por infrarrojo, pero estamos hablando que es en una muy mínima cantidad de análisis que se llevan a cabo a través de un análisis cuantitativo, porque además es complicado. Y es complicado porque tenemos que hacer una manipulación de la muestra, ya sea sólida, sea líquida, sea en solución o sea en estado gaseoso. Cuesta trabajo de hacer esa manipulación. ¿En qué áreas se puede aplicar la espectroscopía infrarroja y específicamente en el análisis cualitativo, que es a donde esencialmente lo vamos a aplicar? Pues vamos a ver que normalmente el análisis cualitativo, como su nombre lo indica, es llevar a cabo la confirmación de identidad. Y si vamos a confirmar la identidad, vamos a ver primero la determinación de grupos funcionales. Cualquier compuesto orgánico tiene, obviamente, grupos funcionales. También vamos a llevar a cabo la determinación de impurezas, pero ya les dije, estas impurezas deben de ser apreciables, es decir, una cantidad superior al 10%. Pero si es superior al 10%, le sirve, por ejemplo, en un fármaco que el fármaco lleve 10% de impureza. Ningún fármaco esperarían que lleve más del
más bien menos del 10% de impureza, y lo que se esperaría es que no lleve impurezas. Cualquier otra determinación que lleve más del 10% de impurezas ya se considera que está sucio, que no es conveniente. En estos casos, en algunas ocasiones se llega a determinar impurezas, pero no desde ese punto de vista. Recordemos que todos los fármacos no solamente lleva el principio activo, sino lleva otros componentes, como cuáles, jóvenes. ¿Qué otros componentes lleva una tableta El excipiente. excipiente? ¿Qué más? Digamos, esencialmente el excipiente, porque es el que se encuentra en mayor cantidad. Y dado que es el que se encuentra en mayor cantidad, obviamente la cantidad que, si pudiésemos considerarlo como una impureza, va a ser superior al 10%, ¿no? Entonces, en esos casos sí podemos utilizar el análisis cualitativo, sobre todo considerando, y recordemos que en una caja de tabletas, normalmente dice la caja en promedio 500 miligramos de principio activo por tableta, por ejemplo. Pero no todas las tabletas van a tener exactamente los 500 miligramos, sino que los 500 miligramos que se ponen en la caja son un promedio, o es lo que se espera que tenga. Pero hay un intervalo de error en cada una de las tabletas, que puede ir de 480 hasta 520 miligramos de principio activo en cada tableta. Es decir, puede haber tabletas que tengan 485 miligramos, otras que tengan los 500 miligramos, o algunas otras que tengan 520. Lo que se trata es que, en general, todas las tabletas que conforman la caja tengan un promedio de 500 miligramos. Entonces, eso, considerando esa pequeña variación, se puede determinar también el contenido de impurezas, en este caso, como les acabo de decir, el excipiente. Infrarrojo, en el punto de vista de la industria farmacéutica, es útil en gran manera en este punto: comprobación de identidad de materias primas en preparaciones orgánicas. Es decir, ustedes, cuando reciben la materia prima para llevar a cabo alguna reacción o sintetizar algún fármaco, toda la materia prima que llega tiene que ser analizada para ver, por ejemplo, confirmación de identidad a través de grupos funcionales, a través de deformaciones en los ángulos de enlace, y además ver el contenido de impurezas. Esencialmente eso es lo que hace. Sí. Cualquier materia prima que se compra pasa al laboratorio para confirmar identidad. Por otro lado, dentro de la misma industria, otro de los puntos esenciales en donde se aplica este análisis es control de calidad. Y esto incluye no solamente materias primas, sino productos intermediarios, para ver si la reacción va avanzando, y productos finales. Es decir, podemos hacer un seguimiento de control de calidad desde que inicia el proceso hasta que termina, pero no solamente en destilaciones, que aquí podríamos ver la pureza de la destilación, sino también en cristalizaciones. Es decir, podemos ver en un sólido qué tanta cantidad de impureza lleva, si es mayor al 10%, o en sublimaciones. Es decir, en varios procesos de los métodos de purificación, aislamiento e identificación, podemos ocupar la técnica.
Y aquí lo ponen como un punto aparte, la identificación de compuestos obtenidos por cromatografía. Recordemos que no va a llevar a cabo identificación. ¿Qué dijimos que es lo que va a hacer espectroscopía infrarroja? Es confirmación de identidad a través de comparación con lo que tenemos en las bases de datos o con un espectro IR que nosotros hayamos generado de una muestra pura y lo estemos utilizando como estándar. Aquí les hacen hincapié al punto de aparte porque cromatografía es uno de los métodos más poderosos o es el más poderoso y preferentemente más ocupado para aislamiento o purificación de compuestos orgánicos. Por eso lo toma como un punto aparte. Los otros métodos sí sirven para llevar a cabo purificaciones, pero son, comparado con cromatografía, son inferiores en cuanto a la calidad de separación. Aquí sí es importante analizar este punto. Nos dice determinación de enlaces de hidrógeno intramolecular, diferencias estructurales entre isómeros y conjugaciones. Espectroscopía infrarroja es útil, sobre todo para compuestos que generan puentes de hidrógeno, como cuáles, moléculas como alcoholes, moléculas que tienen ácidos carboxílicos como grupos funcionales, o inclusive en algunas ocasiones las aminas. ¿Qué es lo que hacen? Al generar una gran cantidad de puentes de hidrógeno, al igual que lo veíamos en espectroscopía ultravioleta, ¿qué le pasa a las señales en el espectro, jóvenes? ¿Qué le pasaba a un espectro de ultravioleta cuando poníamos una muestra que era polar con un disolvente polar? Puede que interfiera en los resultados, ¿no, profesor? ¿De qué manera interfiere? Efectivamente interfiere, pero ¿de qué Pues manera? también va a salir la parte del disolvente polar al momento de cuantificar. Ok, sí, pero esencialmente, ¿cuál es el efecto directo en el espectro? ¿Cómo se ve la señal? Afectaba en la absorción, ¿no? ¿Cómo, perdón? Afectaba en la absorción. Claro, va a afectar en la absorción. Es decir, si afecta en la absorción, hace más lenta y por lo tanto se ensancha la señal. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. En espectroscopía infrarroja, todas las señales muy anchas referentes a la región de los estiramientos o vibraciones de estiramiento esencialmente se deben a la generación de puentes de hidrógeno. Por eso les decía, en alcoholes o en ácidos carboxílicos son moléculas que generan una gran cantidad de puentes de hidrógeno. Entonces, entre más cantidad de puentes de hidrógeno se originen, las señales se vuelven cada vez más anchas. Vamos a analizarlo cuando estemos viendo la interpretación de espectros. ¿Cómo se ve un espectro de infrarrojo de un ácido carboxílico? Se ven señales muy anchas. Y en el caso de los alcoholes podemos tener señales muy finas cuando el alcohol no genera puentes de hidrógeno o cuando tenemos una mezcla de moléculas del alcohol libre, alcohol generando puentes de hidrógeno, o aquellos en donde la concentración del alcohol es tan alta que solamente se ven señales de puentes de hidrógeno. Por otro lado, nos dice que también podemos llevar a cabo la identificación de isómeros y conjugaciones. Al hablar de isómeros, esencialmente nos dice,
Hay isómeros, por ejemplo, isómeros geométricos que serían dobles enlaces que tienen configuración cis o pueden tener configuración trans. Ese tipo de isomería la podemos identificar por infrarrojo. En el caso de ultravioleta, lo podríamos llevar a cabo, aunque siempre y cuando se generaran puentes de hidrógeno intramoleculares. Acá en infrarrojo, aún sin la formación de ese interacción intramolecular, lo podemos analizar e identificar. Y acá nos dice, también podemos llevar a cabo la identificación de sistemas conjugados o conjugaciones. Esto lo veíamos desde el infrarrojo, ¿no? Que podríamos determinar qué tan conjugado se encontraba un sistema por considerar la longitud de onda en la cual aparecía la señal del cromóforo. Aquí en infrarrojo también lo podemos hacer. Y al igual que en el ultravioleta veíamos que a medida que se incrementaba la conjugación, ¿qué le pasaba a la señal, jóvenes? No, jóvenes, ¿no recuerdan qué le pasaba a una señal entre más conjugada se encontraba? En ultravioleta Sí, en ultravioleta. aumentaba la longitud de onda, ¿no? Exactamente, tenía un desplazamiento batocrómico. De igual manera, aquí va a pasar en el infrarrojo. A medida que la conjugación se vaya incrementando, también tiene un efecto en donde aparece la señal. Es decir, la señal se va a ir desplazando conforme aumente esa conjugación. Por eso les dice, también podemos llevar a cabo la identificación por confirmación de sistemas conjugados. Y ya de manera muy específica, en su área, ¿dónde la vamos a poder ocupar la infrarrojo? Y ahí les dice, en el área de farmacéuticos, análisis de materias primas para confirmar identidad y pureza. En producto terminado, que es el que sale a la venta, para poder entregar los certificados correspondientes, también confirmación de identidad y adicionalmente pueden meter pureza por este método o a través de ultravioleta. Y de manera muy específica, en la industria de esteroides o a donde se produzcan esteroides, podemos aplicar el infrarrojo. Aquí, y esto es importante, en estabilidad térmica. ¿Alguno de ustedes tiene idea a qué se refiere esta prueba que se hace a cualquier principio activo por infrarrojo? Tendrá que ver, por ejemplo, con las pruebas de, bueno, se supone que los medicamentos tienen que estar a cierta temperatura, ¿no? Para que no se pierda, pues, el principio activo. ¿Tendrá que ver con eso? Así es. Pero aquí aclarar algo, las pruebas de estabilidad en base a la temperatura no es que se busque es que se pierda el principio activo, sino que no se vaya a modificar. Es decir, que no vaya a generar el calor alguna reacción que genere un subproducto o un producto secundario. Por eso se les llaman pruebas de estabilidad térmica. Y estas pruebas incluyen un medio ácido, es decir, ponen el principio activo en un medio de ácido clorhídrico al 10%, hidróxido de sodio al 10%, calor, que sería, podría ser a través de una parrilla, estabilidad fotoquímica a través de una lámpara de UV, estabilidad a través del IR. Es decir, son diferentes pruebas que se hacen para ver si el compuesto qué tan estable es. Y si no es tan estable y se descompone en algo más, tienen la obligación de identificar en qué se está produciendo.
Entonces, estas pruebas de estabilidad, aquí lo incluyeron en el infrarrojo porque hay una prueba que hacemos o que se le hace a ese tipo de compuestos, se les deja por un determinado tiempo el compuesto disuelto y con irradiación, en este caso, de la región del infrarrojo. Al final del tiempo se analiza para ver si el compuesto sigue intacto o si se modificó. Tenemos que aclarar a qué se modificó. Esa es su obligación de hacer cuando llevan a cabo o realizan pruebas de estabilidad. Y ahora, esto es sumamente interesante en la industria de los sabores. ¿Por qué consideran que sería importante? Aquí no lo puse, o a lo mejor viene más adelante, no lo recuerdo, pero por ejemplo, los sabores, al igual que en los aceites, es importante determinar la conjugación, porque la conjugación por ejemplo, en un jugo, le va a dar la tonalidad, le va a dar el color. Y un jugo de naranja, por ejemplo, que tenga un color amarillo muy tenue, no va a ser tan agradable a la vista, tampoco va a tener tan buen sabor y por lo mismo no nos va a atraer. Dicen que el amor nace de la vista, ¿no? Entonces, para poder que sea atractivo para nosotros, primeramente tiene que ser atractivo a la vista. Tiene que tener ese jugo de naranja un buen color y ese color viene premeditado por el número de enlaces conjugados que tiene la molécula y al mismo tiempo eso le da cierto sabor. Entonces, de ahí se vale la espectroscopía IR para llevar a cabo esos tipos de análisis y determinar la calidad de los sabores, por ejemplo, ¿no? En el caso de los esteroides es una industria sumamente grande, sobre todo aquellos que se refieren a materias de tipo esteroideo que van hacia hospitales y todo esto, ¿no? Entonces es una industria muy fructífera en donde se ocupa esencialmente el infrarrojo. Por otro lado, tenemos la industria de los cosméticos, que no está tan relacionado a su área, pero que también se pueden desempeñar en ella, debido a que los análisis, por ejemplo, se lleva a cabo de tensoactivos. ¿Qué es un tensoactivo, jóvenes? ¿Es el que disminuía la tensión superficial? Así es, y el hecho de disminuir la tensión superficial, ¿qué trae como consecuencia? ¿Para qué nos serviría, por ejemplo, en un cosmético, señoritas, disminuir la tensión superficial? Se los pongo así, recordando un poco sus cursos de fisicoquímica. Muchas ocasiones lo que se busca en un compuesto es disminuir la tensión superficial para que éste suba mucho más rápido. Por ejemplo, el agua, ¿no? Se busca que disminuya la tensión superficial y con eso va a lubricar a donde se encuentre de manera más rápida, más sencilla y sin tanto contenido de agua. Pero, por ejemplo, en los cosméticos, ¿para qué nos serviría los tensoactivos? ¿Tendrá que ver como para aumentar la solubilidad del cosmético? O bien disminuir la resistencia de la piel a untar las cremas, ¿no? Para eso les podría servir los tensoactivos, disminuir la resistencia de la piel, en otras palabras, aumentarla. También nos sirve para las ceras. En el caso de las fragancias, esto es interesante en el caso de las fragancias, porque recordemos que estas
nos sirven para, como los perfumes, no tener un olor agradable. Y en muchas ocasiones estas fragancias, lo que se hace es que se trata de que sean absorbidas rápidamente por la piel, pero que su efecto sea de un efecto prolongado, ¿no? Es decir, que al menos dure durante gran parte del día y que se vaya liberando con pequeñas diferencias, ya sea de temperatura del cuerpo, que no es lo mismo que el olor que desprende la fragancia cuando estamos a las 7 de la mañana, que no hace calor, que a las 12 del día, 2 de la tarde, que el calor está muy fuerte, ¿no? Como ustedes sabrán, a esa hora es cuando el perfume o la fragancia que están ocupando es cuando más debe de percibirse su aroma. Entonces, eso lo hacen a través de pequeños cambios del pH o de temperatura corporal. Otros de las utilizaciones en pigmentos, en filtros para sol, y al recordar estos filtros para sol, recordemos que normalmente son compuestos altamente conjugados, pero que además son captadores de radicales libres. Ustedes dentro de sus cursos de orgánica llevaron a cabo una práctica para obtención de un compuesto que sirve precisamente para esto, como filtro solar. ¿No se acuerdan cuál es? No, profe. ¿No recuerdan cuál fue el que utilizaron? Divensal acetona, ¿recuerdan haber visto esa práctica? Ah, sí. La acetona actualmente ya casi no se ocupa, pero hace algún tiempo era uno de los componentes activos dentro de este tipo de componentes. Hay otras industrias a donde se ocupa la espectroscopía infrarroja, como son los adhesivos, sobre todo narcóticos también, en donde infrarrojo es uno de los, en la PGJ, en la Procuraduría General de Justicia, es a donde llevan a cabo análisis de narcóticos en el área de la industria, en la agricultura, para ver contenido de pesticidas en agua, en tierra y en el aire, ¿no? Entre otras áreas que podemos llevar a cabo estos análisis, explosivos, textiles, entre otros. Y ya de manera mucho más general, que obviamente ya no sería dentro de su área, en la industria de pintura, resinas, toda esta industria que es bastante amplia, bastante común, pero que queda totalmente fuera de su área, ¿no? En petroquímicos, es decir, todos los productos derivados del petróleo. Y esto que en algunas ocasiones pueden ustedes estar inmiscuyéndose, pero que rara vez se los permite en el área biomédico, que es análisis de proteínas, de azúcares, de grasas y de antioxidantes en alimentos. Aquí le puse esteroides, pero normalmente ustedes en su área sí ven esteroides. La industria de esteroides es un área muy fructífera económicamente hablando. El problema es de que las personas que manejan esteroides o analizan esteroides como materia prima, como producto terminado, deben tener una gran cantidad de cuidados personales. Y al decir gran cantidad de cuidados personales es al menos doble bata o una bata que sea aislante y la otra de algodón encima, doble guante, careta, mascarilla, porque estos esteroides, muchos de ellos son polvos muy finos o son compuestos que se subliman y al ingresar al organismo
comienzan a generar una serie de trastornos que, por ejemplo, en el caso de los hombres, los comienzan a afectar en la voz, ¿no? En lugar de tener una voz grave, comienzan a tener una voz aguda, entre otros efectos mucho más evidentes, ¿no? Entonces, la gente que se dedica a esto de esteroides debe tener una gran cantidad de cuidados. En el caso de las mujeres, pueden comenzar a desarrollar vello en la cara, ¿no? Entonces, esta área de esteroides es muy interesante, pero también se debe de tener mucho cuidado. Y esto sería en cuanto a las aplicaciones. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿No? No, profe. Ok. Pues si no hay dudas o preguntas, vamos a pasar ahora. Solamente vamos a dar una repasada muy rápida a los que les corresponda dar el seminario de IR. Ya lo tendrán que ampliar dentro de su laboratorio. Vamos a ver lo que corresponde a la instrumentación de los equipos de espectroscopía infrarroja. Aquí solamente para recordarles que infrarrojo consta de 3 regiones diferentes: el IR cercano, IR medio y IR lejano, donde esencialmente el estudio nosotros lo vamos a basar en el IR medio. Es decir, aquel que utiliza o que va desde 400 a 4000 centímetros a la -1 en cuanto a número de onda, o si es longitud de onda va de 2.5 a 50 micrómetros. Esta es la región que vamos a estar analizando y estudiando. Hay 2 tipos de equipos: los equipos dispersivos y los equipos de transformada de Fourier. Los equipos actuales que se venden de manera comercial son los de transformada de Fourier. Los dispersivos son los que se ocupaban hace tiempo y que se han ido dejando en desuso porque los análisis tardaban mucho, entre otras desventajas que ahorita vamos a analizar las más importantes. Los actuales equipos de transformada de Fourier hay de 2 tipos, al igual que lo vimos en ultravioleta: los de A simple, en donde teníamos que estar metiendo y sacando la referencia, es decir, la celda que contiene el disolvente para sustraerlo, y en otra celda poníamos la muestra disuelta. Entonces, en cada determinación, primero ponías tu celda de disolvente que sirve como estándar, es decir, el disolvente puro. Ya que lo captó el equipo, sacas la celda y metes la otra donde está la muestra en solución. Y cada que intentabas hacer una nueva determinación, tenías que meter la celda con el disolvente puro. Así es como trabajaban los equipos de A simple. Ahora, están también los de AA, que como en el ejemplo de ultravioleta vimos, normalmente traía 2 cubetas. Es decir, la fuente de energía, cuando pasaba al monocromador, generaba o dividía al haz en 2. La mitad del haz dividido iba uno a la celda de referencia y la otra mitad a la celda de la muestra. ¿Qué se ganaba con esto? Que en todo momento se estaban comparando ambas señales. Y lo único que el equipo hacía era sustraer la diferencia entre ellas, y es lo que grafica. Entonces, los equipos de transformada de Fourier de AA son mucho más veloces sus determinaciones, porque en todo momento se está comparando y sustrayendo de manera automática.
Permítanme un momento, déjenme ver si vienen las. Aquí no viene, pero pongo la otra presentación para que veamos las diferencias. Aquí vamos a ver las desventajas o ventajas que tienen los equipos de transformada de Fourier con respecto a los de equipos dispersivos. Un equipo dispersivo en la antigüedad lo que hacía era un barrido, pero en cada longitud de onda. Es decir, primero iniciaba 400 nanómetros y hacía un barrido a toda la muestra a 400 nanómetros. Es decir, el monocromador o seleccionador de longitud de onda solo dejaba pasar la longitud correspondiente o el número de onda de 400 centímetros a la menos 1. Solamente ese a través de la celda. Ya que terminaba de hacer el barrido, es decir, de hacer la captura de información, ahora volvía a hacer incidir el haz de energía, ahora a 401 centímetros a la menos 1, y ya que terminaba de almacenar la información, regresaba y pasaba ahora al 402 centímetros a la menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 4000 centímetros a la menos 1. Es decir, hacía alrededor de 3400 repeticiones o barridos a la muestra, lo que implicaba una gran cantidad de tiempo máquina para hacer una determinación. Es decir, estábamos hablando de que normalmente un espectro de IR se tardaba entre 20 y 40 minutos en sacarlo. Los actuales equipos de transformada de Fourier hacen un barrido con todas las longitudes de onda de manera simultánea. Es decir, no van filtrando 400, 401, 402, no. La fuente de energía le da de 400 a 4000 y todos pasan de manera simultánea. Y esto se logra debido a que los equipos están automatizados y los procesadores son mucho más potentes. Entonces, eso permite que se haga el barrido completo en todo el intervalo que corresponde al IR y por lo tanto afecta en la parte económica, es decir, en el tiempo máquina para dar el resultado del análisis. Si antes te llevabas 20 minutos en determinar un espectro de IR, ahora en los actuales equipos de transformada de Fourier te puedes llevar 1 minuto o incluso realmente menos, porque un barrido de todas las longitudes de onda normalmente se lleva como 20 segundos, 16 segundos. Entonces, haces 3 o 4 barridos y en 1 minuto ya tienes el resultado terminado. Y eso impacta, obviamente, en que los análisis son mucho más rápidos. Entonces, estamos viendo que los equipos de transformada de Fourier con respecto al dispersivo es muy superior. Otro de los grandes beneficios es este. Se aprovecha el 95% de la energía de la lámpara. ¿Debido a qué? A que en los equipos dispersivos no estaban sellados los aparatos, es decir, tenían rendijas. Eso originaba que pudiese entrar luz del exterior hacia adentro del equipo y generar luz parásita, o lo más común era que la cantidad de luz o radiación que emitía la fuente, una parte se perdía por las rendijas del aparato. Es decir, la energía en lugar de ser direccionada a la muestra, se perdía en otras cuestiones. Es decir, en las esquinas, por ejemplo, de los equipos donde no estaba bien sellado, ahí se desaprovechaba la energía. Por otro lado, tenemos grandes beneficios en el equipo de transformada de Fourier.
porque yo les decía, normalmente la radiación infrarroja tenemos que utilizarlo el equipo calibrado. ¿Y cómo calibramos un equipo de infrarrojo? Normalmente no lo hacemos manual. El equipo de manera interna ya trae un haz de referencia. Este haz de referencia, es decir, la luz con la cual va a comparar el equipo si funciona bien y si está dando perdón, jóvenes. El equipo para determinar si está dando la fuente la radiación correcta, lo hace por comparación con un rayo láser de helio neón. Cuando esta comparación no es la adecuada, el mismo equipo te está indicando que la fuente no está funcionando bien. En el caso de la espectroscopía ultravioleta, que creo que eso no se los mencioné, la calibración sí hay que hacerla manual. En ultravioleta la calibración la hacemos con solución de glucosa, o sea, hábilmente azúcar. En el caso de infrarrojo se hace con este rayo láser de helio neón. Nos dice que también hay resolución constante en todas las longitudes de onda, es decir, nos permite una buena separación de señales. Dicho de otra manera, nosotros buscamos que en los equipos de transformada de Fourier las señales se vean definidas, sean picos agudos o lo más posible que lo lleguen a ser. En el caso de los equipos dispersivos, se veían como un espectro de ultravioleta, se veían solamente señales anchas. Y muchas de ellas incluso sobrelapadas, es decir, encimadas una con otra, y entonces pues ya no lográbamos definir si era una señal debida al compuesto o no. Y por otro lado nos dice que no hay discontinuidad en los espectros. ¿A qué se refiere esto? A que en los equipos dispersivos de repente iba graficando el espectro y el pulso se quitaba, es decir, el graficador se quitaba, el lapicito. Dejaba perder 2, 3, 4, 10 centímetros a la -1 y nuevamente comenzaba a graficar. Entonces esos 5 o 10 centímetros a la -1 donde no había trazo, no sabías si se debía a que el equipo no leyó nada o que fue un pico y no lo determinó. Entonces había discontinuidad en el espectro. En los de transformada de Fourier, eso ya no ocurre. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los componentes básicos de este equipo? Hay 5 partes importantes. Uno es la lámpara que nos va a dar la energía en el intervalo adecuado de radiación infrarroja. Normalmente estas fuentes de radiación son crisoles, es decir, son aditamentos como si fuese una piedra a alta temperatura que nos dan las longitudes de onda adecuadas. Otro es el interferómetro de Michelson. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto de qué es un interferómetro de Michelson? No, profesor. No se preocupen. Esto no es otra cosa más que un seleccionador de longitudes de onda. Al igual que en el ultravioleta, hay una región en el equipo que se encarga de seleccionar la región ultravioleta, la infrarroja, perdón, en este caso es infrarroja. Y el resto de radiación que ya no corresponde a este componente, la desecha o la desvía. Es decir, es un seleccionador de longitudes de onda, el interferómetro de Michelson.
Por otro lado, tenemos el compartimento de muestras que, como ya vimos, o ya lo dije hace un rato, este compartimento tenemos celdas especiales para gases, para líquidos, y en la de líquidos también podemos utilizar soluciones o muestras en solución. Se puede llevar a cabo determinaciones en este compartimento de muestras para compuestos sólidos insolubles, que sería a través de pastillas, o incluso en este mismo compartimento de muestras se ha generado un dispositivo denominado ATR, reflectancia total atenuada, que es un dispositivo adicional que se empotra en este compartimento de muestra. Es decir, es un accesorio adicional. No viene cuando lo compra, ustedes compran el equipo, no viene ATR incluido. Lo tienen que comprar aparte, es un accesorio aparte. Y este ATR es sumamente útil, porque las muestras que pueden leer ahí, primero, no requieren una gran cantidad de procesamiento de la muestra. 2, normalmente es para muestras que es casi imposible disolver. 3, nos sirve para muestras que pueden ser afectadas por el contacto con el equipo. Y dado que no requerimos preparar la muestra, entonces, así tal y como nos llega, la podemos poner en el equipo de ATR y hacer la lectura. Por eso es importante este tipo de equipos. El otro punto que tenemos es el detector, que como siempre lo hemos dicho, el detector son nuestros ojos adentro del aparato. Es el que nos va a decir si está detectando algo o no. Y hay varios tipos de detectores. Y finalmente, el equipo computacional, un procesamiento de datos, es decir, la lectura de datos digitales y pasarlos analógicos, porque lo que capta son diferentes o diferencias en pulsos eléctricos o de alguna otra propiedad del equipo que nosotros no entenderíamos. Entonces lo que hace es traducirla a un gráfico que podamos entender nosotros fácilmente. Y antes de que se me olvide, porque siempre olvido hablarles del ATR, que es la reflectancia total atenuada, que es una técnica adicional. Ya les decía, es un accesorio que se pone justo a donde va el compartimiento de la muestra. ¿En qué se basa? Aquí tenemos un cristal, este que está azul es un cristal, y hacemos incidir el haz de longitud de onda del infrarrojo, de 400 a 4000 centímetros a la -1. ¿Qué es lo que está haciendo? Este haz se está refractando en esta celda, en perdón, en el cristal. Hay diferentes tipos de cristal de diferente material que vamos a ver enseguida. Hay de germanio, hay de diamante, hay de selenuro de zinc, hay de sodio, hay de diferentes materiales. Y la calidad de este material, de este cristal, va a determinar qué tipo de muestras podemos utilizar. Entonces, lo que hacemos es hacer incidir un haz de energía infrarroja en el cristal y va a ir transmitiéndose a lo largo del cristal hasta que sale al detector. Pero vean lo interesante aquí, es que el cristal está íntimamente con la muestra. Aquí es a donde va la muestra, en esta parte donde está la raya verde. Entonces, el cristal está en contacto íntimo con la muestra. Pero además, a pesar de que está aquí la muestra, nosotros desde la parte de arriba presionamos la muestra contra el cristal. ¿Con qué fin? De que haya un contacto íntimo.
Eso es lo que queremos. Pero hay que tener cuidado, porque estos cristales son cristales de tipo iónico. Es decir, son cristales que si nosotros presionamos demasiado la muestra al cristal, lo podemos fragmentar, lo podemos romper o lo podemos rayar. Y entonces la refracción del cristal se va a ver modificada. Y entonces deja de funcionar, porque este cristal, una de sus características es que tiene que tener un alto índice de refracción. Ahora bien, el hecho de hacer pasar un haz de energía infrarroja sobre el cristal, ¿qué es lo que origina? Que una parte de la energía se refracte, pero otra parte, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un contacto íntimo aquí con la muestra, ¿qué va a suceder, jóvenes? Pues una parte va a penetrar en la muestra, ¿no? Eso es lo que queremos. Que el haz infrarrojo, además de que atraviese todo el cristal, tenga contacto con la muestra. A lo que se le llama la onda evanescente. El haz infrarrojo llega aquí a donde se encuentra la muestra y penetra sobre la muestra, generando esta onda evanescente. Y aquí es donde tenemos el cristal. Aquí tienen el cristal por donde está pasando el haz infrarrojo y aquí tenemos el cristal donde se genera la onda evanescente y la muestra. Este es el dispositivo ATR que es adicional al equipo de infrarrojo. Este dispositivo no lo trae el equipo y estamos hablando que un equipo de infrarrojo debe de andar en 750,000, $1,000,000 de pesos. Pero solamente este equipo de ATR, que no es más grande que una libreta, obviamente en cuanto a lo largo y ancho, en cuanto a la altura son como 15 a 20 centímetros de altura, pero este dispositivo ATR, él solo debe costar arriba de los 100,000 pesos. Entonces lo que se hace es pasar el haz de energía infrarroja que atraviese el cristal y que genere la onda evanescente penetrando la muestra. Se trata de que esta onda evanescente se produzca cuando está atravesando la muestra. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Porque ¿Podría repetirlo, por favor, profesor? Claro que sí. Lo que nosotros queremos al hacer incidir el haz infrarrojo al cristal y que éste genere la onda evanescente dentro de la muestra, es decir, va a penetrar la muestra, lo que se trata es de que al momento que esta entra en la muestra, la onda evanescente que se está generando, la muestra absorba la energía y genere las vibraciones. Por eso es necesario que se genere esta onda evanescente dentro de la muestra. Entonces, obviamente requerimos primero que entonces la penetración, es decir, la cantidad de energía de haz infrarrojo que penetre en la muestra sea grande. Que el cristal genere o que tenga un alto índice de refracción, dependiendo del material que se esté ocupando. Tenemos que tener cuidado que el material no vaya a rayar el cristal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que, y ya les decía, que el contacto íntimo de esta muestra sobre el cristal, a través de un empuje que tenemos aquí tenemos algo que está presionando la muestra contra el cristal. Esta muestra, esta fuerza con la que estamos apretando no sea demasiada. Y esto lo vamos a lograr a través de estas puntas, que son intercambiables. Hay puntas diferentes dependiendo del material que estemos ocupando.
hay algunas puntas de este tipo que nos van a permitir presionar muestras sólidas como si fueran piedritas contra el cristal o si fuese un plástico como tal, sin necesidad de modificarlo, diluirlo. Solamente lo que hacemos, ponemos el cristal aquí como si fuera la muestra y hacemos incidir el láser infrarrojo. Entonces, la radiación penetra el plástico, genera la onda evanescente, que es la que va a permitir las vibraciones, y entonces capturamos la información. ¿Pudo quedar más claro? Sí, profesor. Ok, entonces ATR se basa en la generación de la onda evanescente a través de un cristal que tiene un alto índice de refracción. Y esos parámetros los vamos a medir a través de diferentes materiales de los cuales están construidos. Pero ¿cuál es la diferencia de utilizar el equipo de infrarrojo de manera normal, tal y como viene, que utilizar el ATR, es decir, el accesorio de reflectancia total atenuado? Así de inicio, ¿cuál ven la que es la diferencia entre un espectro y otro? Es la misma muestra, pero ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden notar, si es que la hay? En la transmisión, por ejemplo, se puede observar como un ruido al inicio, o la lectura será más deficiente que en la de arriba. Eso que acabas de extraer
Una disculpa, jóvenes. Me quedé sin internet. No sé si hasta qué momento me escucharon, pero me quedé sin internet. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe, aquí estamos. Sí, Entonces, profesor. les digo una disculpa. Tenía acceso a internet, pero sin conexión. Entonces me quedé sin por eso me sacó en 2 ocasiones consecutivas y esta última fue bastante larga. Entonces, no sé hasta dónde me oyeron de lo que les estaba platicando, qué fue lo último que oyeron. ¿Sí alcanzaron a oír todo lo que les dije sobre el detector y el sistema de procesamiento de datos? Yo lo dejé de escuchar cuando iniciaba lo del detector. Ok. El detector es una de las partes fundamentales del equipo, dado que son nuestros ojos dentro del aparato. Es decir, este es el que va a determinar si está habiendo algo de nuestra muestra dentro del equipo o no, porque lo hace a través de comparación, recuerden. Y este es el que va a mandar las señales a la computadora para cambiar los datos analógicos a digitales, es decir, el sistema de procesamiento de datos nos va a traducir una señal eléctrica o algún otro señal que capta el equipo a nuestro graficador, es decir, a una forma más sencilla donde nosotros podamos entender los resultados. Y bien, vamos a ver. ¿De qué están hechas las fuentes de radiación que nos dan longitudes de onda esencialmente en la región del infrarrojo? De manera normal, hay 3 diferentes tipos de lámpara que son pequeños, como piedras, y digo como piedras porque vean de qué están hechas, ¿no? La lámpara de NERS son óxidos de circonio, itrio o torio. Nada más déjenme ver porque creo que se salió y tenemos la sí, tenemos la ¿Sí ven mi presentación, jóvenes? No, profe. No, profesor. Ya, profe, ya se ve. Ok, entonces estábamos viendo la diferencia que existe entre un espectro de transmisión, que es el de abajo, y el de transformada de Fourier, en donde estábamos explicando el hecho de que en los de transmisión la línea base no es constante, tiene muchas subidas y bajadas, en donde recordemos que esa línea base nos representa la proporción señal a ruido. Es decir, si la proporción señal a ruido es muy grande, mayor al 10%, no vamos a saber si la señal que estamos observando se debe a una parte de la muestra o a una impureza. Entonces, se prefiere que la línea base tenga una relación señal a ruido pequeña y que esta línea base sea constante, es decir, si inicia, digamos, aquí, se mantenga a lo largo del todo el espectro, porque vean aquí, ¿a dónde inicia? Baja, inicia abajo de 0 o digamos en 0 y de repente sube y vean este pico, una señal ancha que en el de transformada de Fourier ya no se nota. Entonces, estas señales
en algunas ocasiones oscurecen la interpretación de espectros. Eso por un lado, lo que corresponde a la línea base, a la proporción señal a ruido. Y por otro lado, vean el ancho de esta señal y la definición del pico con respecto a esta otra. ¿Cuál les parece mejor la señal en cuanto a resolución de la misma? Analicen esta parte, ¿no? ¿A dónde inicia la señal y a dónde termina? Aquí no llega a la línea base. Se queda arriba e inicia otra señal. Aquí inicia en la línea base y si ustedes analizan esta línea base, prácticamente la señal termina en la línea base. Entonces, además de que eso hace que entonces la señal sea más aguda y los picos mucho más definidos. Y vean esta proporción señal a ruido que tenemos aquí con respecto a acá. Esto parecía una señal en transmisión o dispersión, mientras que en ATR ya no se ve qué señal. Y vean la intensidad o lo ancho de esta señal y compárenlo acá arriba. Aquí las señales se ven solapadas totalmente y la línea base desapareció, ya no se sabe dónde quedó. Aquí arriba, vean, inicia en línea base, termina en línea base, las señales se ven más definidas, con mejor resolución y menos ancha. Entonces sí tiene grandes ventajas el utilizar el infrarrojo en el modo ATR. En ambos casos, el equipo nos permite llevar a cabo la etiqueta, es decir, poner en cada pico agudo, perdón, la etiqueta que le corresponde en cuanto al número de onda. Y aquí el espectro está en absorbancia. Normalmente el equipo se los da en absorbancia y en transmitancia. Lo común en infrarrojo es utilizado en modo transmitancia. Perdón, jóvenes, mi garganta se está resecando demasiado. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de las ventajas que tiene utilizar el infrarrojo en el modo ATR o con este accesorio? Ya vimos la línea base, ya vimos la resolución de las señales, ya vimos cómo se reduce la proporción señal a ruido, cómo se incrementa la resolución, cómo se disminuye el ancho de la banda. Y si a eso le adicionan de que las muestras en ATR no requieren un procesamiento anterior, pues les da grandes ventajas, ¿no? Entonces, por eso en muchas ocasiones se prefiere ATR. Y si vamos a utilizar ATR, tenemos que saber de qué material va a estar hecho nuestro cristal. Y al referirme al cristal, me refiero a este que tenemos aquí. Este cristal, por dónde va a pasar la radiación infrarroja y que va a generar la onda evanescente. Hay materiales hechos desde diamante, germanio, hasta selenuro de zinc. Claro está que si nosotros queremos un cristal que no se deforme, que no se raye o que no se vaya a fracturar, el preferido es el diamante, un material sumamente duro. Los demás tenemos, por ejemplo, silicio, tenemos este otro que es un compuesto con patente, o selenuro de zinc, en donde es más que claro que la calidad en cuanto a dureza del diamante con respecto a zinc o a selenuro de zinc es muy superior. Pero claro está que el precio del diamante es sumamente elevado con respecto, por ejemplo, a silicio, ¿no? O a selenuro de zinc, en donde cabe destacar que aquí en la escuela se cuenta con
un equipo y cuyo cristal es de selenuro de zinc. Es mucho más barato que el de diamante. Pero selenuro de zinc es una sal. ¿Qué le pasa si nosotros ponemos una muestra acuosa a una sal? ¿Qué le pasa, jóvenes? ¿Se ioniza? Efectivamente, se va a disolver. Entonces hay que tener cuidado de qué tipo de muestras vamos a poner, considerando de qué está hecho el material. Por eso es importante. En el de diamante, si le ponen mezclas acuosas o una muestra con agua, no le pasa nada. Pero si utilizan selenuro de zinc, se puede disolver, se puede fragmentar o se puede fracturar. Ahora, en cuanto al material, el costo preferible a alguno de los metales de los compuestos de tipo iónico, diamante es sumamente caro. Otro de las características que hay que considerar es el intervalo espectral en el cual operan. Es decir, necesitamos un material que opere en la región del infrarrojo medio, es decir, de 400 a 4000 centímetros a la -1. Vamos a ver, diamante nos dice, opera de 2500 a 4500 y de 33 a 1667. Es decir, el intervalo de 400 a 4500 no es continuo en el diamante. Tenemos una pérdida de intervalo de 1667 a 2500. Estamos hablando de aproximadamente 900 centímetros a la -1 de pérdida en continuidad. Por ejemplo, germanio, de 625 a 5500. Germanio sí es adecuado en todo el intervalo espectral que corresponde al infrarrojo medio y es más barato que diamante. Veamos el selenuro de zinc, que es el que tenemos aquí en el equipo. Va de 650 a 20,000. Entonces, desde el punto de vista del rango espectral o intervalo espectral, germanio y selenuro de zinc son superiores al diamante. Solamente en el intervalo espectral en el cual opera. Sin embargo, hay que ver dos propiedades adicionales del cristal. El índice de refracción. Dijimos que este índice de refracción tiene que ser de un alto índice. Diamante tiene un intervalo de un índice de refracción de 2.4, germanio de 4 y selenuro de zinc de 2.4. Silicio y KRS5 de 2.37. Entonces, si estamos comparando, es más que claro que por índice de refracción, el germanio es el mejor material para construir el cristal. De ahí, diamante y selenuro de zinc compiten porque tienen el mismo índice de refracción y considerando el intervalo espectral, obviamente selenuro de zinc es superior que el cristal de diamante. Y una última propiedad que tenemos que considerar es la profundidad de penetración, es decir,
Hola Lili. Bueno, ¿cómo ves? Si quieres, esperamos al profe porque pobrecita va a intentar como ingresar, ¿no? ¿O tú cómo ves? O si quieres, ya. Ujú. Bueno, igual no tenemos clases, si quieres, o si quieres, yo lo espero, igual para que si quieres termine la grabación y ya, y ya, porque pobrecita, siento que se va a querer todavía como que meter o algo así, y aunque se pague, que se despida. Ujú. Ajá, exacto. No sé, como tú quieres, pero bueno, como ahorita estoy, desayunando, pues aquí estoy, aquí me voy a esperar. Sí, la manera, qué bueno. Está muy bien. Laboratorio. Sí, exacto, es lo que te iba a decir, porque no sé, o sea, no se me ocurrió enviarle mensaje justamente por eso, pero estuvo bien que lo hiciste, igual y lo ve. Pero igual, bueno, tú lo tienes. Sí, es cierto, ahora lo deberíamos de tener, no me acuerdo. ¿Tú sí lo tienes? Ay, pues sí, es cierto. ¿Quieres que le envíes correo o tú se lo quieres enviar? ¿Cómo ves? Va, va, vale. Bueno, ahorita se lo mando, ahorita se lo envío, vale. Chipi, gracias, bye, adiós.